Hola, soy María San Miguel, soy creadora y actriz y soy la directora de la compañía de teatro documental Proyecto 432. Bueno, para empezar, además de presentarme, quería dar las gracias a Silvia por ofrecerme, por invitarme a participar en este encuentro. Aquí voy a hablaros de mi experiencia con la muerte y con la creación a partir del trabajo que realicé con mi madre, que no es actriz, con el espectáculo I'm a Survivor, que estrenamos en noviembre del 2020 en el Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid y con el que continuamos de gira y con el que el próximo mes de noviembre, a partir del día 2 de noviembre, se podrá ver en el Teatro Tarantana de Barcelona. Esta pieza no formaba parte de mi idea como creadora, es decir, no fue un proyecto prácticamente sobrevenido por dos circunstancias. Por una parte, la pandemia, la llegada de la pandemia, y por otra, la enfermedad que mi padre contrajo, como tantos miles de personas en nuestro país y en el mundo, el COVID, y que se sumaba a toda la línea de enfermedades y de supervivencias que llevaba acumuladas. En marzo del 2020, como ya sabemos, comienza la pandemia del COVID en todo el mundo y en nuestro país. Y, y los artistas nos encontramos ante una situación muy compleja, puesto que se cierran los teatros y no sabemos cuándo van a volver a abrirse, porque eran espacios de mucho contagio, dada la esencia del propio acto teatral, ¿no? Que es la reunión. Entonces el director del Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid, el dramaturgo Alberto Conejero, propone un programa especial dentro del festival en el que los artistas y las artistas podamos generar un relato poético de lo que nos está pasando. Varios amigos, amigas, compañeros me animan a presentar algo, pero yo en ese momento, en marzo del 2020, me encuentro, pues yo creo que como la mayoría de nosotras, en shock, triste y sin muchas ganas de hacer nada y además preocupada por lo que le pueda pasar a mi familia, especialmente a mi padre, que ya venía desde hace 17 años con una larga trayectoria de enfermedades. Mi padre da positivo en COVID el 27 de marzo, estando estando ya ingresado en el hospital de Medina del Campo, en Valladolid, a raíz de una infección en los riñones, porque él estaba viviendo en ese momento con 2 catéteres en los riñones provocados por un tumor o a causa de un tumor que tenía en la vejiga y del que había sido tratado con quimioterapia. Entonces, mi padre es aislado por COVID, en la planta COVID, y estamos los 3 aislados, mi padre en el hospital, en la planta de COVID, mi madre en su casa en Medina del Campo y yo en ese momento sola en el piso que compartía en Madrid. Esa situación me genera muchísima angustia y ocurre en paralelo a todas estas personas que me animan a participar en esta propuesta que lanza Alberto Conejero desde el Festival de Otoño, no solo para generar un relato poético de lo que nos está pasando, sino también para, de alguna manera, generar una bolsa de dinero y de proyectos para los artistas que en ese momento estamos completamente parados y paradas. Yo decido, mi padre no tiene muchas complicaciones con el COVID, pero sí que le afecta al estómago y pierde 23 kilos en su estancia en la zona de aislamiento en el hospital. El 16 de abril, que era el día que se acababa el plazo para presentar proyectos a esta iniciativa denominada Confin, yo presento un proyecto, escribo un proyecto a última hora, que es algo que por otra parte suelo hacer bastante, y, y escribo un proyecto alrededor de la historia de supervivencia de mi padre y de cómo el cuerpo es un documento de la fuerza de la naturaleza del que no somos conscientes. Entonces, quiero contar la historia de mi padre teniéndolo a él en escena y mostrando su propio cuerpo como documento, viendo cómo los cánceres que ha sufrido, que eran 3, la depresión que sufrió
por un acoso laboral que generó un alcoholismo del que también salió. Todas esas enfermedades, todos esos procesos de supervivencia, qué marcas han dejado en su cuerpo, y propongo en este proyecto presentarle con un personaje antagonista que realizaría yo en escena y que representa los cuidados que realizamos las mujeres y que gracias a la pandemia vimos que eran unas... los cuidados lo realizamos las mujeres y son profesiones normalmente precarias y altamente invisibilizadas. Presento el proyecto el 16 de abril, me seleccionan de entre más de 500 proyectos, estoy entre los 10 programados, con la mala suerte de que el 29 de mayo mi padre muere a causa de una trombosis provocada por las consecuencias del COVID. La noche en la que muere mi padre, yo tenía que enviar un vídeo del proceso creativo para la difusión en redes sociales al Festival de Otoño y mientras está falleciendo mi padre, que estuvo sedado 12 horas hasta que murió, hablamos de todo y mi madre dice: María, este proyecto no lo puedes dejar porque es un estreno importante en un sitio, ¿no?, donde yo siempre había soñado con estrenar, que es el Festival de Otoño, entonces no estará papá, pero estaré yo. Y ahí comienza nuestra historia del cuerpo político en escena, a través del duelo, en este caso. Esa noche, la noche del 28 al 29 de mayo, mi madre se compromete conmigo. Yo decido de manera un poco inconsciente en ese momento seguir con la propuesta y obviamente sabiendo que la propuesta cambiaría porque el superviviente ya no vivía y tendríamos que abordar lo que pasa después de la desaparición del superviviente. Bien, la muerte de mi padre, la ruptura que todo eso provoca en nuestra vida. Yo tenía una relación muy estrecha con mi padre, de muchísima complicidad y que me otorgaba mucho valor a mi profesión y a mi dedicación en las artes escénicas. Entonces, su desaparición, que es inesperada y repentina, pese a los 17 años de enfermedad que habíamos vivido con él, me parte en dos y yo me pongo fechas para iniciar la dramaturgia y para pensar cómo escribir, pero me las voy saltando. Sí que empiezo a leer algunas cosas sobre la muerte o sobre libros de memoria familiar y hay un momento que es bastante clave, porque también tengo un proceso de inseguridad, ¿no?, de si merece la pena seguir adelante o no, y que creo que es lo más valioso en este taller, en esta pequeña charla, y es que me siento muy estafada. Me siento muy estafada por la sociedad, porque no se habla de la muerte, no se habla de la muerte, se habla de la muerte a veces o en nuestra sociedad, ¿no? Porque en ese tiempo deseo ser mexicana para vivir la muerte de otra manera, pero en la sociedad en la que habitamos la muerte es un tabú, y lo que ocurre con la muerte de los seres queridos también lo es, apenas se comparte. Yo me siento estafada socialmente, pero sobre todo me siento estafada por mi padre y por mi madre, que ya habían sufrido la muerte de sus padres y sus madres. La última muerte es la de mi abuela materna, que yo ya tenía 23 años, y siento que en ese momento me siento fatal porque siento que además no estuve a la altura, ¿no? No acompañé a mi madre como debería de haberla acompañado, porque entiendo que ella se sentía como yo me siento en ese momento, aunque la muerte de su madre por edad fuera más esperada. Entonces me siento profundamente estafada y esta estafa se convierte en el impulso principal por el que seguir adelante con esta pieza, porque siento que la muerte es un tabú y que por eso es profundamente político generar un imaginario alrededor de la muerte y del duelo en la escena, y generar un imaginario propio que tiene que ver con el legado de mi padre, que vivió toda su enfermedad con mucha alegría y con mucha fuerza, y que tiene que ver también con la manera de ser y de entender la vida que hemos tenido en mi familia y que en este momento y que hemos seguido teniendo, tenemos mi madre y yo, que es de, a pesar de todo, hay que abrazar ese dolor
y seguir adelante, porque no queda otra y porque mi padre desgraciadamente no va a volver, pero al mismo tiempo sigue estando con nosotras, ¿no? Todo su legado sigue con nosotras y también su ADN, ¿no? Porque vive en mí. Entonces, me parece algo profundamente político que me empuja y que me da mucho soporte en ese momento de tristeza, de generar ese relato, de romper los relatos existentes que hay de la muerte y de plasmar lo que nos está pasando con el duelo, que es un estado de montaña rusa emocional en el que a veces no paramos de llorar, pero que al mismo tiempo salimos a pasear todas las mañanas y nos reímos, hay veces que nos dan ataques de risa y que no podemos parar, o que pasamos buenos ratos con amigos, a pesar de todo lo que estábamos viviendo, puesto que lo vivimos en pandemia. Y también, por ejemplo, de cómo yo me agarro no solo a los libros, sino también a la práctica de Zumba, que de alguna manera me salva. Y, y pensando sobre todo en que cualquier manera de vivir el duelo es la correcta y que hay que generar relatos sobre la muerte y sobre el duelo para que nos hagan entenderlo como un proceso más de la vida y no sé si es posible, pero al menos generar prácticas artísticas que generen un espejo social y que puedan servir a los otros, a quienes están en el patio de butacas o a quienes conocen el proyecto, a sobrellevar e identificarse con el duelo de otra manera. El proceso de creación lo iniciamos a un poco más de un mes de la fecha de estreno, que era el 27 de noviembre del 2020, porque a mí es verdad que en esos meses me fue muy difícil y después me ha seguido siendo de otra manera muy difícil enfrentarme a la muerte de mi padre mediante la escritura, pero también es verdad que como decía Federico García Lorca, yo tengo en la cabeza los espectáculos durante meses antes de escribirlos, entonces yo sabía lo que quería contar y cómo lo quería contar y sabía que quería trabajar con el humor negro y con alguna forma poética y luego una ruptura muy cotidiana y muy realista de lo que estábamos viviendo y de hecho grabo conversaciones de mi madre y mías alrededor de qué es lo que queremos contar, cómo nos sentimos, cómo será estar en el escenario juntas y parte de esas conversaciones después las uso para generar la dramaturgia, pero me cuesta enfrentarme a la muerte de mi padre a través de la escritura, que es otra de mis herramientas de expresión artística. Con lo cual empezamos a ensayar a finales de octubre, sin texto, trabajando con mi madre para dotarle de herramientas escénicas para que, sobre todo, tuviera lugares a los que agarrarse y que hicieran que la emoción no la desbordara. Y a principios de noviembre ya empezamos con mi ayudante de dirección, Alba Muñoz, a trabajar sobre algunos textos, sobre algunas imágenes. Y yo termino de escribir el texto 3 días antes del estreno, un texto en el que están incorporadas algunos de los momentos cotidianos que vivimos incluso durante ese tiempo de ensayos y de creación. Yo tenía claro que por el hecho de la generosidad de mi madre, ¿no? que había mostrado mi madre y por la dificultad que para ella suponía y que para mí también suponía ese proyecto, podía tener una vida finita y iba a depender de cómo nos sintiéramos, pero sobre todo de cómo se sintiera mi madre. Y después del estreno decidimos seguir. Mi madre dice que sí, que ya que está, para adelante, que la gente pensará que estamos locas, pero que al fin y al cabo esta es nuestra manera de vivir el duelo y que es tan respetable como cualquier otra, ¿no? Y también nosotras usamos la herramienta poética y escénica para compartir muchas líneas comunes porque sensaciones, emociones y necesidades que yo tenía durante esos primeros meses de duelo la relacionaba con otras que habían tenido amigas que también habían perdido antes a sus seres queridos,
con las que yo conocía a través de mi trabajo previo en mi ópera prima, que es una trilogía de teatro documental sobre la violencia en el País Vasco y en la que he convivido constantemente con el dolor, con la pérdida y con los procesos de duelo a partir de hechos traumáticos e injustos, puesto que partían de asesinatos, ¿no? De la decisión de alguien de acabar con la vida de otra persona, pero que yo entendía como universales y que entendía que además no forman en general parte del relato del imaginario colectivo, ni de los relatos oficiales sobre la muerte. Y luego, claro, también la pieza está atravesada por algunas cuestiones íntimas y de elección de poder contar otras cosas desde el escenario. Por ejemplo, mi madre rompe con ese relato, que ya está, es verdad que está bastante antiguo, pero bueno, que en algunas zonas de nuestro país sigue manteniéndose, ¿no? Con la de vestir de negro o ir al entierro o al tanatorio de negro, y mi madre en escena va vestida de rojo porque es el color con el que se quiso casar, no encontró un vestido rojo y a mí me parecía una oportunidad preciosa para que tuviera el vestido rojo que nunca tuvo y también como muestra como elemento simbólico de la sangre, que la podemos relacionar con la muerte, pero también de la pasión, ¿no? Y de la pasión por la vida y por la fuerza y las ganas de vivir, ¿no? Y también para cómo los símbolos de la vida cotidiana nos ayudan a soportar el duelo. Yo salgo con una camisa hawaiana de mi padre, porque a mi padre le gustaba mucho vestirse en verano con camisas floridas y de colores, y no solo por esa presencia de mi padre simbólica en la escena, sino también por esa muestra de una actitud, ¿no? frente a la vida. Todo este amalgama de vivencias, de la búsqueda del humor negro, de la búsqueda de transformar el dolor en algo poético, dio lugar a la pieza y ha generado, hasta ahora llevamos 3 años de gira, y ha generado un gran proceso de identificación con el público, tanto de personas que habían perdido a sus seres queridos durante la pandemia, como los que la han perdido después o los que la habían perdido antes, ¿no? Y hemos recibido un feedback muy positivo por el hecho de verbalizar y de encarnar lo que cualquiera vive, pero de lo que no tenemos referencias. Siempre me preguntan en las entrevistas y también en los coloquios que a veces hacemos después de la pieza, si esto nos ha servido como terapia. Yo siempre digo que yo no lo hice como terapia, yo lo hice como un acto puramente político y como un acto escénico, pero político porque entiendo así la vida y porque es mi manera de estar en el mundo a través del teatro, ¿no? Generar discursos que rompan los relatos oficiales, ¿no? Generar narrativas disidentes. Yo lo hice por eso, sobre todo, también porque creo que mi padre hubiera estado orgulloso de que yo siguiera adelante con el proyecto y de que estuviera mi madre, ya que no estaba él. Pero siempre digo que el acto terapéutico, aunque no dudo que lo tenga, porque esto nos ha hecho conocernos a mi madre y a mí desde otro lugar, compartir el duelo también de una manera muy intensa y muy íntima y muy ten con ten, ¿no? Y compartiendo algo que para mí es lo más hermoso que me ha pasado nunca, que es estar con mi madre encima de un escenario, que es mi lugar más pleno de vida. Entiendo que con el paso de los años veremos que este acto político y escénico facilitó nuestro proceso de duelo y nos hizo vivirlo de otra manera. No sé cómo hubiera sido si no lo hubiéramos vivido en presente y en la escena, pero es verdad que siempre respondo que para hacer para hacer terapia yo ya voy a la psicóloga y mi madre también. Ya busco otras herramientas, ¿no? Pero que sí que creo que es necesario verbalizar
romper silencios y con esa ruptura de silencios generar genealogías de la resistencia, en este caso a través de los temas que nos atraviesan, que son el dolor, la muerte y el duelo. Todos los días cuando tenemos función, 5 minutos antes de salir al escenario, me quiero ir corriendo de allí, salir del camerino e irme corriendo, pero todos los días cuando termina la función me siento muy contenta de poder compartir esto con mi madre, con mi equipo, sin el que por otra parte no hubiera sido posible levantar el proyecto, y con todas las personas que nos acompañan, porque todas y cada una sienten identificación en alguno de los momentos de la pieza y, y les y rompe, ¿no? ese tabú que tenemos con la muerte de los seres queridos. Así que podéis encontrar más información en nuestra página web, que es proyecto432.com. El espectáculo se llama I'm a Survivor y espero que esta visión desde las artes escénicas y esta visión tan propia pues os haya servido y os haya despertado más que respuestas alguna pregunta que os acompañe de ahora en adelante. Un saludo y un placer. Muchas gracias.